Un saludo lleno de cariño a la vida consagrada que peregrina en Guatemala. Este pueblo y todos los pueblos del continente pasan por momentos bien complejos de su realidad. Atravesamos crisis muy significativas a nivel social, político, económico, y a todos nosotros como consagrados nos corresponde pues hacer lectura de fe de esta realidad. La coyuntura es especialmente desafiante y por eso tenemos que hacer una lectura crítica, lúcida, pero también creyente y esperanzada. Y desde la Confregua nos invitan a unos espacios maravillosos de análisis, de lectura de la coyuntura, mensualmente en formato híbrido, presenciales o virtuales, espacios que nos permiten leer lo que está sucediendo en Guatemala, lo que está sucediendo en el mundo y poder tener entonces una posición también desde los valores del Evangelio. Ojalá que podamos participar de esos espacios de análisis de la coyuntura, ojalá que podamos replicarlos, ayudar a que otras personas también puedan formar conciencia y corazón para poder participar más activamente en la transformación de la realidad. Eso es hacer reino de Dios, eso es seguir a Jesús con conciencia y radicalidad. Todos invitados a participar en la Confregua de los espacios de análisis, de reflexión y lectura de la coyuntura. Un abrazo. Ruach, Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Ruach, Espíritu de nuestro Dios. Ruach, Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Ruach, Espíritu de nuestro Dios. Espíritu de Dios en nosotras, derriba los muros antiguos, construye una nueva creación, levanta la ciudad de Dios. Ruach, Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Ruach, Espíritu de nuestro Dios. No tiemblen tus huesos, yo seré tu fuerza, haré fecundo lo estéril, los lisiados danzarán. Ruach, Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Ruach, Espíritu de nuestro Dios. Tu fuerza sobreabundará en la humilde pequeñez de la raíz de una flor, al sabio corazón anciano. Ruach, Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Ruach, Espíritu de nuestro Dios. Nuestros mayores verán visiones y los jóvenes tendrán sus sueños. Las mujeres profetizarán y al frente irán los pequeños. Ruach, Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Ruach, Espíritu de nuestro Dios. Sabiduría encarnada en Jesús, gracia que recrea de nuevo, fuego que prende en la historia, en el centro y en los márgenes. Ruach, Ruach, aliento de Dios en nosotras. Ruach, Ruach, Espíritu de nuestro Dios. Aquí desde el Salón de los Mártires estamos con ustedes y continuamos, ¿verdad? Esta tarde, bien, que este primer análisis del año 2023 es una lectura contextualizada de la fe. También recordar que este momento del análisis tiene un elemento estructural para explicar lo coyuntural, es decir, cómo se manifiestan los efectos de la estructura en todo lo cotidiano, ¿verdad? Todos nuestros hechos, toda nuestra vida.
y por eso vamos a presentar el objetivo general que tenemos de los análisis coyunturales. Evidenciar la importancia del evento electoral, visto como la última oportunidad para no seguir perdiendo el Estado de Derecho en Guatemala, en franco retroceso democrático, ¿verdad? Entonces queremos que se grave, ¿verdad? Ese objetivo. Tenemos también otros en el sentido de que con el análisis, los participantes y las participantes buscamos que conozcan cómo el evento electoral es parte de las estructuras injustas en Guatemala y que logremos identificar esos desafíos en el contexto político, económico y social en que se dan las elecciones. También que identifiquemos a los actores, ¿verdad? Detrás de partidos políticos. No solo es así nomás, sino que hay que ver qué hay detrás de eso, de cada persona, y el sistema perverso electoral, y sepan cómo está cooptada la institucionalidad encargada de velar por este evento electoral. Hemos escuchado noticias, hemos oído del TSE, de la CGC y de todo eso que hace que todo este instrumento empiece a redundar, empiece a avanzar. También es importante que descifremos lo que está en juego en el proceso electoral y cómo nos impacta a nosotros y a nosotras un proceso electoral viciado, según lo que nos vamos a ver ahorita en estos momentos, ¿verdad? Entonces nos da hasta indignación, ¿verdad? De lo que está sucediendo y que podamos ser también esas voces activas, ¿verdad? Que sintamos la responsabilidad, ¿verdad? De que tenemos que involucrarnos y si no nos involucramos es permitir que esas mafias capturen en su totalidad al Estado y se instaure una dictadura. En estos momentos, aquí está mi compañera que me va a animar y a presentar. Bueno, como ya decía Sor Ligia, este es un momento en el que queremos aprovechar que tenemos a un experto que ha dado seguimiento al tema electoral en un contexto como en el de Guatemala para que podamos nosotras y nosotros hacer todas las preguntas que nos surjan, ¿verdad? Y aquellas que no puedan ser respondidas hoy por razón de tiempo. Entonces, pueden quedarnos acá para que nuestro invitado pueda darle seguimiento y podamos por ahí responder después. Entonces, le damos la bienvenida a Frank Larrué, te damos la bienvenida. Frank es un amigo de mucho tiempo atrás, de la Confregua, estuvo aquí antes, también invitado como analista. Él es abogado, de su carrera, su vida la ha dedicado a la defensa de los derechos humanos, ha sido relator de Naciones Unidas con esa temática, pero sobre todo con un derecho muy importante que es el de la libertad de expresión. En este momento él está al frente de un instituto que trabaja también el tema de participación ciudadana, especialmente enfocada a jóvenes, por eso es que nos estamos muy contentas y contentos de que haya población joven por acá y también a través de las redes sociales que están siguiendo este análisis. Y bueno, él como parte de Demos y de una instancia que se llama CONAREP, pues nos va a presentar este análisis que ya hacía la introducción Sor Ligia. Así es que animamos tanto a quienes estamos aquí como a quienes están ahí siguiéndonos a través de Facebook y Zoom, poder ir anotando sus preguntas para poder hacerlas después. Y antes de pasar el micrófono a Frank, pues darles la bienvenida a cada una y a cada uno de ustedes. Se siente bien bonito volvernos a encontrar en este espacio después de 2 años, casi 3, en que la pandemia y todo nos destanteó, ¿verdad? Pero estamos muy felices y más felices todavía también de tener a personas que han entregado la vida a Guatemala, ¿verdad? Han dedicado todo su tiempo, su carrera, su vida a Guatemala
pero hoy quiero hacer mención especial del padre Cirilo, que está aquí con nosotras y con nosotros, que pues tiene más de 50 años, ¿verdad? De estar aquí dedicándole su vida a nuestro país. Así es que gracias también por estar presente, padre Cirilo. Bueno, dicho esto, los dejo con Frank. Quiero empezar haciendo ver una cosa que la hermana Ligia nos dijo al principio, y es que hoy se está combinando este fenómeno coyuntural con un fenómeno estructural. Miren, Guatemala está pasando por una crisis muy profunda porque lo que han sido viejas estructuras de dominio en el país quieren hoy controlar hasta tal punto que quieren dirigir la coyuntura. Vamos a explicar esto un poco. Si ustedes ven, la estructura de poder de Guatemala se definió desde la independencia. Y no se las voy a narrar, les confieso. Pero la estructura de poder, la élite que dirige este país ha estado marcada desde ese momento. Diferentes pactos progresivos en varios tiempos fueron marcando esto. La revolución liberal de Justo Rufino Barrios, que establece el ejército de Guatemala como fuerza moderna en alianza con esa élite económica oligárquica. Pero la estructura de poder se fue manteniendo, modificando y manteniendo. Y todos los periodos que pasamos también de respuesta del pueblo de Guatemala, desde Atanasio Zula en Totonicapán hasta la revolución del 44 y después los años 80 y el periodo de la violencia y el conflicto armado interno. Pero ¿cuál fue la gran esperanza de la que todos salimos de esos tremendos años y del baño de sangre que se denunció y que costó la vida de miles de mártires guatemaltecos? Pues que el proceso de paz era la esperanza de una Guatemala distinta y nueva. Y esto era muy importante, porque el proceso de paz implicaba que de repente se legitimó el diálogo. Habían diferencias, pero podíamos discutirlo, se legitimó el tema de derechos humanos. Podíamos hablar de derechos humanos todo el tiempo. El Acuerdo Global de Derechos Humanos nos permitió eventualmente crear la CICIG. Se logró hablar de derechos de pueblos indígenas, del retorno de refugiados, de un acuerdo socioeconómico que hablaba hasta del tema tributario. Entonces, por un poquito de tiempo pasamos un periodo interesante de transformación de Guatemala. Pero aquí también hay una responsabilidad histórica en la que yo mismo me atribuyo peso, y es que también ese periodo de paz implicaba haber armado alguna alternativa política. Y cuando hablo de política de partidos políticos del pueblo de Guatemala. Y ese proceso no lo logramos hacer. Siempre hemos tenido una sociedad civil muy fuerte y hoy la tenemos también. Y la sociedad civil siempre fue contestataria y es la que logra enfrentar, digamos, a las estructuras de poder. Pero en toda democracia, los vehículos en los que el pueblo asciende al poder o puede influir el poder son los partidos políticos. Y eso implica crear alternativas válidas de partido. Eso no lo hicimos en Guatemala. Sin embargo, sí se luchó desde la calle. Pero ¿cuáles fueron dos de los hechos que marcaron este periodo y que los hicieron retroceder? Hay muchos, pero yo diría dos hechos muy significativos. Uno fue el juicio de genocidio contra Ríos Montt. O sea, el nivel de justicia se fue modernizando, el tema de derechos humanos se fue legitimando hasta poder llegar a plantear un juicio de genocidio. Yo hablo ahí sí con conocimiento de causa, porque yo estaba trabajando en CALDH en ese tiempo en la presentación del juicio de genocidio contra Ríos Montt. Ustedes saben que Guatemala es el único país del mundo donde el juicio, el delito de genocidio se ha juzgado en tribunales nacionales. El resto del mundo, genocidio se ha juzgado, pero en tribunales internacionales. O sea, este es el nivel al que habíamos llegado, a que las víctimas del genocidio, en este caso el genocidio en la región Ixil, que eran quienes habían planteado en ese momento, pudieron a través de la Asociación Justicia y Reconciliación, la AJR, llevar esto a proceso. Aquí se partió el debate, si ustedes se recuerdan desde esa época, el año 2000, se partió el debate en Guatemala entre quienes estaban reconociendo que hubo genocidio y quienes estaban negando que hubo genocidio. De ahí la importancia, yo lo sigo insistiendo,
en vivir manteniendo la recuperación de nuestra memoria histórica, porque nosotros pensábamos que nadie lo iba a negar y hoy hay gente que lo sigue negando y no podemos negar. Hay una frase muy importante que leí recientemente en un libro de Padura que dice: hay quienes ya no entablan la guerra contra una ideología, sino entablan la guerra contra la historia, porque quieren negar la historia. Esto es terrible y esto es lo que pasó en nuestro país. Hay quienes se esmeraron desde ese momento en negar la historia. Y el segundo momento duro para las estructuras de poder fue el caso de la CICIG. Pues mucha gente habló del caso contra el hijo de Jimmy Morales. No, eso no fue un caso serio, pues. Pero ya ven que hoy el pinche Jimmy Morales se vuelve a candidatear para diputado, que es una vergüenza. Después de haber sido un ladrón por 4 años, se tira de nuevo a diputado al Congreso para mantener cierto nivel de impunidad. Pero ese no fue el caso importante. El caso importante fue otro. El caso importante fue el de financiamiento electoral ilícito. Porque el de financiamiento electoral ilícito fue contra la élite económica, contra aquellas familias que, como es su dinero, dijeron: yo lo invierto donde yo quiero y hago lo que yo quiero, sin querer reconocer que hay trámites, que hay procedimientos, que hay leyes sobre cómo financiar una campaña electoral. Y es por eso que la CICIG, Iván Velázquez y la investigación de la CICIG, y lo continuó la FESI con Juan Francisco Sandoval, llevaron a proceso a esta gente por haber financiado ilegalmente una campaña electoral, la de Jimmy Morales, por cierto, a pesar de que él llegó a ser presidente. Esto fue, creo yo, las dos cosas que hicieron que decidieran retroceder. ¿Por qué estamos viviendo un retroceso? Porque las estructuras de poder, y aquí viene lo estructural que decía la madre, decidieron que en esta coyuntura iban a dirigir la coyuntura para revertir el proceso de paz. Y si ustedes se dan cuenta, este gobierno, el de Yamatei, es el que terminó, como hacía Atila, que por donde pasaban sus tropas le echaban sal hasta los cimientos de los edificios para que no volviera a crecer nada ni a salir. Estos decidieron que el proceso de paz guatemalteco había sido un error y retrocederlo. Desaparecieron las instituciones de la paz. Desapareció la COPREDE. Yo trabajé un tiempo en la COPREDE, desapareció la Secretaría de la Paz, desaparecieron el Fondo de Resarcimiento, ha desaparecido todo. Crearon una cosita minúscula que es la COPAL, creo que le llaman, la Comisión, la COPADE, le llaman, Comisión para los Derechos Humanos. Pero es una cosa sin presupuesto, sin personal, sin nada, solo para mantener el cierre institucional de lo que era la institución de la paz. Pero más importante aún, echaron para atrás todo lo que era el tema de justicia. Aquellos que fueron fiscales valientes, bueno, la CICIG no digamos que la sacaron del país, pero aquellos que fueron fiscales valientes, juezas y jueces valientes, hoy en el exilio. Virginia La Parra detenida sin razón, porque ella lo que denunció fue a un juez corrupto que le estaba pidiendo favores. Era una denuncia además administrativa, que lograron darle vuelta y convertirla en delito. Y hoy la persecución es contra fiscales, jueces, periodistas. José Rubén Zamora preso porque era director del periódico más crítico en el país. Este es el retroceso de un país donde hace 25 años, 26 ya, firmamos la paz y se hablaba de la libertad de prensa, los derechos humanos. Hoy, el ser director de un periódico crítico implica que el hombre está en la cárcel indefinidamente, porque le siguen acumulando delitos y no quieren que se libere ese expediente. Este es el fenómeno que se está dando, un revertir Guatemala a una historia pre-acuerdos de paz, fíjense. O sea, el gran esfuerzo de construir la paz, hoy totalmente anulado, enterrado y echándole sal encima. Ahora, ¿qué significa eso de cara a las elecciones? Que es para lo que pues queríamos conversar hoy. Pues imagínense el riesgo en estas elecciones
que en estos últimos 3 gobiernos, el de Otto Pérez, Jimmy Morales y ahora Yamatei, decidieron revertir ese proceso de paz, enterrar ese proceso de paz y revertir. Miren ustedes los desalojos, yo estoy seguro que habrán muchas congregaciones religiosas y sacerdotes y religiosas y religiosos que estén, por ejemplo, en la franja transversal del norte viendo los desalojos. Yo he estado recibiendo de amigos de iglesia denuncias sobre cómo se dan los desalojos. ¿Vieron ustedes cómo se dio lo del Store para enfrentar a una empresa rusa que después fue criticada por Estados Unidos mismo? Pero que como le había dado la alfombra de dinero a Yamatei, se podían hacer atrocidades, incluso quemar radios, allanar. La Puya, que van a ir ahora a hacer la visita, que me encanta. Actos de esta naturaleza. Asunción Mita, donde el municipio, con el apoyo de la iglesia, hizo su plebiscito y dicen que no a la minería. Esto se sigue repitiendo, es la imposición arbitraria del poder a pura fuerza. Pero hoy lo pueden hacer con mayor facilidad porque se garantizaron la mayor impunidad. Nunca hemos tenido un régimen como el de ahora donde el Ejecutivo, y eso que Yamatei no es un hombre fuerte en sí mismo, pero lograron mediante la corrupción y el apoyo que él tiene, desde el Ejecutivo hoy controlan la Corte Suprema, que ya se prolongó casi 4 años de facto, es una Corte Suprema ilegal, porque eso no existe en la Constitución. Controlan la Corte Constitucionalidad porque no dejaron juramentar a Gloria Porras como magistrada. Controlan a la Contraloría de Cuentas, controlan al PDH, que quiere denunciar al PDH anterior, y controlan al Tribunal Supremo Electoral, que además falsificaron sus documentos para ser registrados como magistrados. Es decir, esta es la naturaleza del Estado guatemalteco. Bueno, y no, se me olvidó la más importante, la fiscal general. Con lo cual pueden demandar a cualquiera. El temor de hoy ante la persecución, bueno, en el campo sigue siendo muy física, los desalojos son muy físicos y las amenazas, pero en las ciudades y los centros urbanos el temor hoy es a ser demandado. Porque puede pasar lo de Virginia La Parra, lo de José Rubén o de muchos otros que están siendo demandados. Hoy, si se le ocurre a Méndez Ruiz, que preside la Fundación contra el Terrorismo, meter una demanda, el Ministerio Público le reacciona de inmediato y actúa de inmediato en las denuncias que hace. Muchos de los casos que se presentan por la Fundación contra el Terrorismo son los casos que están queriendo seguir en este momento. Esta es la tragedia de país en la que vivimos. Ya eso cuestiona la legitimidad de las elecciones. ¿Qué podemos esperar de estas elecciones? Pues bien, nosotros siempre creemos, o sea, la esperanza hay que mantenerla viva, como decía un amigo mío, mientras haya pueblo hay esperanza. Y yo le agregaría, mientras haya pueblo creyente hay fe, y mientras haya fe hay esperanza. Y esto es muy importante, porque la esperanza no la debemos de perder. O sea, nosotros sabemos que después de los 40 años en el desierto, siempre hay una tierra prometida. Y esto es importantísimo, mantener ese entusiasmo de la gente. Pero hay que saber cuáles van a ser los obstáculos que vamos a caminar. Entonces, ¿cómo entramos a este proceso electoral? Bueno, entramos con la mejor voluntad de ver cómo funciona y qué funciona. Pero ojo, entramos también con la premisa de desafiar al Tribunal Supremo Electoral a cumplir. Y aquí hay 3 principios que se deben aplicar. Si ustedes ven, el CACIF metió una acción de inconstitucionalidad contra la ley electoral. Tenía varios puntos, pero 2 son los importantes. Uno, que querían que se liberalice el financiamiento electoral, que hayan menos requisitos, menos condiciones. ¿Por qué? Porque como ellos tienen dinero, ellos dicen, Guatemala es un país libre, y si es libre, yo soy libre de financiar a quien se me da la gana. Esto es un derecho ciudadano. Suena como que fuera libre, pero no es cierto. Las elecciones no se llevan por el principio de libertad. Las elecciones se llevan por el principio de igualdad. Por eso es que todos tenemos un voto. Se lo explicaba yo a alguien, hicimos un comunicado en la CONAREP sobre eso. Todos tenemos un voto, y el voto de toda ciudadana o todo ciudadano vale lo mismo. Sea yo urbano o rural, indígena o no indígena, negro o blanco, no importa, rico o pobre, el voto es el mismo, porque en una elección
ganan las mayorías pensando en la igualdad de participación como principio. Y lo segundo es que el dinero debe ser un elemento controlado porque distorsiona esa voluntad. Yo les decía, una elección no es una subasta que gana el mejor postor, sino es verdaderamente el medir la voluntad de un pueblo. Ese fue el primer factor. Y el segundo va de la mano, que es el de la publicidad, que no haya controles de la publicidad. Claro, como la historia de Guatemala ha sido que el monopolio de la televisión, Albavisión, que estaba bajo demanda de la CICIG, y la señora con orden de captura, que es la mujer de Ángel González, del monopolio de la televisión, escogen a qué candidatos quieren apoyar, porque después se van a cobrar los favores cuando estos llegan al Congreso. Y una de las pruebas de cómo les funcionan estos planes maquiavélicos está en la división de los partidos. Yo les decía al principio que el partido son los vehículos de ejercicio del poder en cualquier parte del mundo. Sin embargo, en Guatemala, los partidos son tan insignificantes y significan tan poco para la población que hoy, si mal no recuerdo, tenemos 29 partidos inscritos. Es el absurdo de absurdos. Entonces, claro, la élite que dirige el poder se beneficia porque entre más partidos, más chiquitos e insignificantes son todos. Alguien decía es que es más democracia. No es cierto, es menos democracia, porque eso es caos. Ahora hay un partido que se llama Elefante, yo no sé ni quiénes son, ¿va? Otro que se llama Vamos, otro Todos, otro Valor, otro no sé qué. Ya se cabal, ya hasta se le confunden a uno los nombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los partidos son tan chiquitos? Que se compran con mucha facilidad. Por eso es que controlan el Congreso, porque con poco dinero pudieron comprar las voluntades de diputados para pasar las leyes que querían pasar. Entonces, este es uno de los fenómenos más importantes y que pone dudas en las elecciones. La acción de inconstitucionalidad del CACIF no pasó. Quisieron hacer una reforma en el Congreso, eso sí les dio miedo, la Corte de Constitucionalidad también le dio miedo, entonces ahora lo están haciendo a través del Tribunal Supremo Electoral, es el plan C, ya no ve, con reformas al reglamento, pero facilitando el financiamiento. Ahora imagínense ustedes el peligro que esto es, y aquí es donde está el pacto con el diablo, digo yo, porque facilitar el financiamiento no solo se lo facilita a ellos, sino también le facilita al narcotráfico, al crimen organizado. ¿Quién mueve el dinero en las comunidades rurales? ¿Quién puede imponer alcaldes en algunos lugares a la fuerza? ¿Quién puede decidir quién vota y quién no vota? ¿Quién controla el transporte del día de las elecciones, los buses o las lanchas, si es en un río o lo que sea? Entonces, cada vez hay más temor en muchas comunidades, porque el crimen organizado crece. En un país con impunidad y sin justicia, crece. Entonces, claro, esta es la terrible alianza entre la oligarquía, la élite económica, los políticos corruptos, el ejército y el crimen organizado. Pero yo le decía que el pacto con el diablo es como la historia de Dorian Gray, ¿verdad? Que mientras les funcionó el pacto, pues se sentían muy cómodos, pero llega un día en que el diablo regresa y les pide que le pague el favor. Y esto ya le está pasando a Guatemala. ¿Quién va a parar la delincuencia? ¿Quién va a parar la violencia? ¿Quién va a parar la descomposición en la que el país se encuentra? Que también a ellos les va a afectar. Por supuesto, va a hacer daño a todos. Esta es la tragedia de nuestro país y tenemos que hacerlo ver. Por eso es que estas elecciones son más que un simple proceso electoral. Estas no son elecciones tradicionales como han habido cada 4 años. En estas elecciones sí nos estamos jugando el futuro de Guatemala. Porque estas elecciones significa para ellos la consolidación de ese poder dictatorial. Guatemala va al mismo camino que Nicaragua, con la diferencia es que Ortega y su mujer son una familia, una dictadura familiar, mientras que en el caso nuestro es una dictadura corporativa. Es un grupo más amplio, pero siempre es un grupo élite pequeño que responde a sus intereses económicos. Y por ese camino vamos. Hoy el que proteste le van a chipotear la boca para que no hable y no diga nada. Esta es la alternativa que están pensando. Y vamos a ver, las elecciones son el proceso. ¿Qué fue lo que nosotros hemos pensado? Bueno, obviamente es importante que la gente participe, don
Si hay un buen partido, y hay algunos, por supuesto, todos conocemos a Semilla, a WINAC, a alguno que otro más que habrá por ahí que puedan participar, el MLP. Entonces, si la gente puede participar, excelente, que participe. Pero eso no es solo eso, no es suficiente. Más importante también es que verifiquemos el proceso electoral. Y no permitamos que esta maniobra se consolide. Por eso es que desde la CONARREP habíamos dicho, bueno, hagamos un proyecto de voluntariado sin un centavo que se llama Guatemala Verifica. Verifiquemos este proceso. No nos callemos. Y verificamos en 3 temas. Es una cosa muy simple, que no haya violencia, que no haya corrupción, el tema económico, y que no haya desinformación, que no haya mentiras. Fíjense que en la desinformación Guatemala fue el país de más bajo nivel de vacunación en el COVID en el continente americano. ¿Por qué? Porque un montón de locos se pusieron a desinformar. Unos por interés económico, otros por interés político, otros por sembrar la corrupción y otros por fanatismo religioso. Había quienes le decían es que si te dan la vacuna te inyectan al diablo. Otros les decían si te vacunan te quedas estéril. Otros decían la vacuna es un plan de los gringos para venirnos a colorizar. Hubo 1000 historias, pero eso le metió miedo a la gente. En las elecciones puede pasar lo mismo. Hay que votar las campañas de mentiras, de qué es lo que están tratando de hacer. Empezaron ahora arbitrariamente el Tribunal Supremo Electoral. Hemos sacado varios comunicados que, por cierto, voy a mandarlos para acá para repartirlos, pero de la semana pasada era uno donde nosotros decíamos el no querer registrar a Jordán Rodas, que es un ataque al MLP, es una falsedad. Nosotros no estamos alegando eso en función de apoyar a ningún partido, ningún candidato, pero sí estamos insistiendo en que a todos los partidos y todos los candidatos se les trate igual. Y claro, sin inscribir a Jordán no se puede inscribir Telma Cabrera tampoco y no inscriben al MLP, que es al que le tienen más miedo. Entonces, claro, efectivamente se inventaron porque él tenía finiquito al salir. Y el procurador nuevo, que se supone que es procurador de derechos humanos, ahora dice, varios meses después, y ahora que Jordán anunció su candidatura, que es que él encontró anomalías en el finiquito y en la administración. Es el precio que él tuvo que pagar para que le dieran el chance. Imagínense qué vergüenza de procurador de derechos humanos que se presta de entrada a su gestión a una falsedad de esa naturaleza. Entonces, esto sí es terrible, ¿verdad? Es decir, la única institución del Estado que más o menos respondía, ahora también parte de ese plan sucio que tienen todos. Entonces, claro, no dejan inscribirse a la fuerza, pero no es el Tribunal Supremo Electoral quien tiene que decir. Todavía dicen, pueden hacer otra asamblea y cambiar al candidato vicepresidencial. Y nosotros decimos en el comunicado, no es el TSE quien decide quiénes son los candidatos, es la asamblea del partido que decide a quién nomina. Claro, ellos verifican si se viola la ley, pero Jordán no violaba ninguna ley. Sin embargo, sí inscriben a la Suri Ríos, donde hay una prohibición constitucional de alguien que participó en un golpe de Estado y sus parientes inmediatos. Hay toda una discusión si es correcto o no que por lo que hizo un papá padezcan los hijos. Es un debate válido, yo creo que es un debate válido, pero el hecho es de que está en la Constitución y lo dice con absoluta claridad. Entonces ella no debía, incluso en las elecciones pasadas no la inscribieron. Y sin embargo, en este proceso ya la inscribieron. ¿Por qué? Porque este Tribunal Supremo ya se prestó. Hablan de campaña anticipada. Manuel Conde, yo pasé viendo en las carreteras en el interior, dice que los partidos pueden hacer su pintura y su símbolo pidiendo afiliados. Pero hay pintas, y ustedes la pueden salir a ver, que dicen, vota por meme, que es Manuel Conde. Y esto ya es campaña, porque llamar al voto o llamar a apoyar a un candidato es campaña anticipada. ¿Por qué a Manuel Conde no lo han condenado por campaña anticipada? Es decir, aquí está la arbitrariedad. La única forma en que podemos detener este fenómeno es si el pueblo de Guatemala entero verifica este proceso, levanta su voz y protesta. Y ahora sí, volvemos a lo que ha sido siempre nuestra situación, y es que ahora sí es la sociedad civil, las organizaciones sociales,
las llamadas a hacer esto. Yo sé que hay mucho temor. Y mucho temor porque el gobierno ya empezó a aplicar la ley de ONGs y este año la va a aplicar más duro. Y parte de esa ley de ONGs va a ser controlar los financiamientos de las ONGs. Claro, eso intimida. Hay gente que no quiere, mejor no digamos mucho. La cooperación internacional, yo no tengo ningún problema en decirlo. Nosotros en Demos hemos recibido cooperación de Suecia, Estados Unidos y de otros lados, y sin embargo lo decimos públicamente. La cooperación internacional tiene miedo de pronunciarse y no se quiere pronunciar. Hay países en la cooperación oficial, España es uno de ellos, por cierto, que han dado órdenes de que dan cooperación si no hay pronunciamientos. No quieren que nadie diga nada. Yo digo, a cuenta de que la cooperación va a estar basada en el silencio. A todo mundo le están diciendo, no hay que hablar de fraude, es la primera. Fraude solo se da el día del conteo de votos en las elecciones. Eso no es cierto, hay actitudes ilegales ya. Bueno, y por último, para que no me regañe Mayra y no alargarme tanto, y así platicamos y hagan todas las preguntas que quieran. Y por último, un detalle más. Y esto sí yo me informé con un amigo nuestro de la CONAREP, que es experto en informática. El gran tema que el Tribunal Supremo Electoral no le ha querido comentar a nadie, ni permite que nadie investigue. Dicho sea paso, sacaron a la prensa de una reunión de los fiscales de los partidos políticos. Esa reunión, hay reuniones privadas, sí reconocemos, las del Tribunal Supremo Electoral o algunas negociaciones con la cooperación, pero lo que es trabajo administrativo del proceso electoral debe ser público, siempre ha sido. ¿Por qué están sacando? Y claro, para no pagar el costo ellos, lo que hicieron fue someterlo a votación. Y solo 4 partidos votaron porque se quedara la prensa, que era Semilla, WINAC, URNG y Creo. Todos los demás que estaban ahí, que eran como 25 más, votaron en contra de que la prensa estuviera, porque todos los demás partidos están ya comprometidos en la maniobra. Eso es lo grave de ver este proceso así. Pero bueno, lo que el tribunal no quiere contarle ni a la prensa ni a nadie es lo del sistema de informática. Ellos están hablando que tienen una nube electrónica. Esa suena muy bonito porque pareciera que está en el cielo, ¿no? Pero la verdad es que una nube de información siempre tiene un administrador de esa información. Siempre tiene una aplicación técnica que hay que comprarla. Ellos dicen, bueno, compramos blockchain. Blockchain se llama una de las aplicaciones de Internet. Pero nadie sabe explicar qué es blockchain. No hay una política de informática en el Tribunal Supremo Electoral. No hubo una compra transparente. No se sabe quién proveyó la nube o la aplicación del sistema. No se sabe de dónde vino el dinero. Ahí sí la cooperación internacional, gracias a Dios, no les quiso dar dinero porque todo el mundo sospecha. Y peor aún, nadie sabe el procedimiento porque dicen que va a haber digitalización de los datos y los datos se van a pasar de la mesa a los digitalizadores y de los digitalizadores con el blockchain a la nube y la nube automáticamente nos va a dar resultado el día de las elecciones. Y así nadie va a poder protestar y todos vamos a ver electrónicamente el dato. Nadie sabe cómo se va a manejar eso y quién lo va a controlar. El mismo Tribunal Supremo Electoral no lo puede explicar porque no lo conoce. Pero peor aún, no sabemos quién está atrás, quién se los está pagando y quién se los está manejando. O sea, aquí sí, perdonen que lo diga, pero el fraude ya lo están preparando. Y es cierto que puede haber una contradicción entre las mesas de votación y todo lo demás, pero con ese sistema informático ellos pueden salir con cualquier cosa el día de las elecciones. Entonces, yo sí creo que es importante entusiasmar a la población con participar, pero no quiero despertar tampoco falsas esperanzas. Estas elecciones no van a provocar un tremendo cambio en Guatemala. Estas elecciones, en todo caso, nos van a preparar las condiciones para el futuro. Y sí, solo sí logramos frenar las maniobras que ellos están planeando. Aquí lo importante es no permitir que ellos consoliden su maniobra de controlar el poder total. Imagínense cómo quedan las víctimas de genocidio. Por ejemplo, si queda Suri Ríos electa como presidenta del país. ¿Dónde está? Por cierto que va a haber dentro de poco una conmemoración de las víctimas, precisamente por eso. Este es el momento
creo yo que en Guatemala debemos de recuperar dos cosas: el diálogo intergeneracional entre la gente mayor que vivió estos procesos duros y la gente joven que pareciera en muchos casos no conocer qué pasó o no interesarse. Y segundo, es el momento de recuperar nuestra memoria histórica, de seguirlo haciendo, pues porque yo sé, hay muchos amigos, Santiago y otros religiosos que han estado sistemáticamente haciendo vidas de mártires y recuperando esa memoria. Esto es importante, hoy más que nunca, siempre es importante, pero en estos momentos de tribulación ellos son la inspiración. Y la inspiración termina en momentos difíciles porque el mundo entero no está pendiente. No quisiera hacer, no lo digo como un dato de pesimismo, pero con la guerra de Ucrania, los globos que manda China por Estados Unidos y Canadá, la crisis que hay a nivel mundial económica, ahora el terremoto de Turquía y de Siria, la verdad es que hay muy poca atención en Centroamérica. No es como antes, en los años 80, yo tuve que salir al exilio, yo estuve en Washington, la atención era Centroamérica. Hoy no. Hoy la atención está dispersa por todo el mundo. Por eso es que la cooperación, Suecia acaba de cortar el 80% de su cooperación internacional, porque subió una coalición un poco más a la derecha, digamos, entraron diferentes partidos a la coalición de gobierno. Entonces están por cancelar programas en Guatemala. Y en general, múltiples países están cortando su cooperación o reduciéndolo al mínimo. Y no se quieren meter en temas políticos. Entonces, ¿qué es lo que esto nos dice? Volvemos al desierto. Tenemos que pasar ahora el mar, y sobrevivir las tempestades, pero tenemos que prepararnos para un camino con esperanza. Pero esto me hace pensar mucho en lo que Gustavo Gutiérrez decía en un momento, cuando se le hablaba de que la teología de la liberación no tenía espiritualidad, decía, son los momentos en que tenemos que beber de nuestro propio pozo. Es decir, la fortaleza la tenemos que volver a encontrar en la fe, en nuestra propia fe y en nuestro propio pueblo. Y yo sí creo que esa es una fortaleza muy grande, que de alguna forma nos habíamos acomodado a las condiciones, acomodado a la cooperación, acomodado. Tenemos que volver a recuperar la confianza en nuestro pueblo, pero es un trabajo arduo y de persuasión. Y esto, por eso es que es importante que lo digamos, por eso es importante la memoria histórica, pero por eso es importante un análisis permanente, concreto. Entonces felicito estas reuniones de análisis de coyuntura y como hizo la hermana al principio, las y los animo a que continuemos todos juntos analizando periódicamente cómo se va desenvolviendo esta coyuntura y denunciando las anomalías que vayan. Si van a hacer una tremenda maniobra, que por lo menos no sea con el silencio nuestro, ni culpa del silencio nuestro. Porque yo sí creo que, digamos, como decía Jesús, yo soy la verdad y el camino. Que la verdad prospere. Gracias. Muchísimas gracias, Frank. Te invitamos a que te quedes aquí con nosotras. Vamos ahora a, seguramente hay muchas preguntas, hay ahí comentarios también. Vamos a ir pidiéndoles que anoten porque al final, después de que presentemos y hable nuestro próximo invitado, pues recogeremos estas inquietudes, tanto las que están aquí como las que van a ir surgiendo por las redes sociales. También de que se elabora, ¿verdad? Cada mes las cartas de Confregua, ¿se acuerdan? Luz y Esperanza que les llegan. Entonces también después de análisis, de cada análisis, se va a llegar hacia ustedes esas cartas, Luz y Esperanza. Ahí está toda la reflexión para que ustedes la sigan también en sus comunidades. Y el segundo bloque es esa lectura creyente, ¿verdad? ¿Por qué nos debe interpelar a los y las cristianos la realidad político-social de nuestro país? Entonces, en este bloque vamos a recordar el planteamiento de la doctrina de la fe, ¿verdad? Que dice la estructura democrática sobre la cual un Estado moderno pretende construirse sería sumamente frágil si no pusiera como fundamento propio la centralidad de la persona, el respeto de la persona. Es por lo demás lo que hace posible la participación democrática. Como enseña el Concilio Vaticano II, ¿verdad? La tutela de los derechos de la persona
es condición necesaria para todo ciudadano y ciudadana, como individuos o como miembros de asociaciones, que puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública, el número 18. Entonces, también nos corresponde a nosotros este llamado, ¿verdad? Inspirados en nuestros valores éticos y cristianos, no podemos cerrar los ojos e ignorar el contexto en el que desarrollamos nuestros ministerios y carismas. Por el contrario, debemos estar firme y radicalmente comprometidos y comprometidas como ser la luz y sal del mundo, y ese llamado nos lo recuerda el siguiente invitado, Monseñor Bernabé Sagastume, obispo de San Marcos. Y ahora ya lo conocemos, ¿verdad? Y lo vamos a presentar aquí desde San Marcos, Monseñor, en un video que nos va a dar su exposición de lo que esta lectura creyente nos va a redundar a nosotros aquí y a todos los que están también en las redes sociales. Monseñor Bernabé es ampliamente conocido, ¿verdad? También en este tema. Adelante, Monseñor. Muchas gracias. Un saludo cordial y fraterno para ustedes. Les he enviado mi presentación allí en PowerPoint. No sé si la han recibido. Bien, pues el tema que me han pedido es este de desafíos y esperanzas en este año electoral. Y pues en primer lugar, felicito a Confregua, a Centinela por este espacio de reflexión en este año, la primer análisis de coyuntura que proponen. Y entonces ahí hay dos textos, indudablemente que mi presentación tiene que ver desde la perspectiva, digamos, creyente, desde la fe, desde la doctrina social de la Iglesia, y no, ¿verdad? Pues como analista político, como económico, desde una perspectiva económica, y también menos política, pero sí, indudablemente desde los principios de la doctrina social de la Iglesia. Entonces hay dos textos ahí que pido que pasen, ¿verdad? Uno bíblico y otro del Concilio Vaticano II. De San Mateo 20, 25, 28. Por favor, que lo pasen. Entonces ahí donde Jesús dice que les dijo a sus discípulos, ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y bueno, no sé qué pasó. Que hay dificultades con la presentación. Sí. Bueno, aquí me han pasado una copia porque algo está fallando. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que sea el servidor de ustedes, y si alguno de ustedes quiere ser el primero, que se haga el esclavo de todos, como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por todos. Luego tenemos otro texto, porque en la Iglesia, por supuesto, que la autoridad no es para ejercer el poder, sino es un servicio. Pero está relacionado, ¿verdad?, con lo que llamamos los servidores públicos, pues. Y un texto del Vaticano II, de la Gaudium et Spes, el número 1, justamente como comienza, que habla de que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Es un texto que tiene ya 61 años que se escribió y goza de una gran actualidad.
y refleja esa cercanía de la iglesia, ¿verdad? Ante realidades de dolor, de sufrimiento, de esperanza. Una iglesia que quiere pues acompañar también al pueblo de Dios. Y eso es lo que nos debe inspirar y animar. Decía pues que mi reflexión es desde una mirada de pastor, de obispo de la diócesis de la Iglesia Católica, en la diócesis de San Marcos, y inspirándome en la doctrina social de la Iglesia, que ofrece unos principios éticos que conviene recordar del bien común, del destino universal de los bienes, de la solidaridad, la dignidad de la persona humana, la defensa de la vida, la familia, la paz y la justicia social. En la siguiente lámina, por favor, que deben guiar y orientar las decisiones y acciones de los católicos con el fin de contribuir en la transformación de la sociedad, justamente para que sea más justa, fraterna y solidaria. Considero que el destino de un país no se puede cambiar con la indiferencia ni el abstencionismo, ¿verdad? En estas elecciones generales, sino participando con responsabilidad y conciencia social, como ya lo ha mostrado Fran Larrué, a quien saludo pues cordialmente, y a todos los que están allí presentes, como también a quienes siguen pues por las redes sociales. Desafíos del país expresados en el comunicado de la conferencia episcopal, la siguiente, del pasado 27 de enero que tuvimos nuestra reunión. En este comunicado, ¿verdad?, expresamos algunos desafíos actuales, como la dura realidad de los migrantes, las consecuencias de la pandemia en lo económico, la salud física y mental, el deterioro social, la violencia contra la mujer, los conflictos territoriales en Sololá y San Marcos, así como el deterioro de la democracia y la aplicación de la justicia. Preocupa el tema de los migrantes, si bien es coyunturalmente ese artículo del reglamento del Código de Migración que está exigiendo, ¿verdad?, que las casas de migrantes deben reportar todas las personas que pasan por las casas de migrantes y que pues indudablemente son espacios de solidaridad, de humanidad, de caridad, y que no tienen el personal para estar tomando datos e informaciones para dárselas al gobierno para que ellos simplemente utilicen esa información, ¿verdad? O también controles que no sabemos si hay personas que buscan, pero que la iglesia pues les atiende como un gesto de caridad, de misericordia, como digo, ¿verdad? Y no por otras situaciones. Por eso es que está coyunturalmente enfatizado en eso, pero ya otros comunicados, pues hemos hablado de esa crisis humanitaria, ¿verdad? Con relación a los migrantes, nuestros hermanos que migran tanto a Estados Unidos porque aquí no encuentran condiciones para poder seguir adelante. Por ejemplo, decirles que el año pasado, el 16 de noviembre, tenía programadas unas confirmaciones en Tajumulco, en el altiplano de San Marcos. No pude ir porque había bloqueos de carretera. Entonces fui el primer lunes de enero porque ya tenía la agenda llena del resto de mes y medio del año pasado. Cuando fui, el párroco me dijo, mire, eran 150 los que se iban a confirmar, pero ahora hay 51. Los 99 se habían ido, la mayoría a Estados Unidos. Es una realidad difícil que el gobierno no sabe valorar, solo les interesa las remesas, ¿verdad?, que nuestros hermanos inmigrantes dan, pero no hay mayor apoyo pues para ellos. Después decimos que en ese comunicado que nos cuestiona pues el tiempo de la pospandemia, ¿verdad?, que ha tenido consecuencias en lo económico, en la salud física y mental, pues como también en los demás aspectos, ¿no?, de la educación. Es una experiencia que nos pide no dejar en el olvido las desigualdades e injusticias que la misma develó.
y que tuvo también consecuencias en el desarrollo de las actividades de la iglesia. Por supuesto que no fue posible, ¿verdad?, contar con muchos feligreses a nivel presencial, sino muchas celebraciones a nivel virtual como una salida ante esa crisis, pero que algunos se han acostumbrado o acomodado a seguir por las redes sociales, a ver tranquilamente la misa desde su hogar, pero no es lo mismo como en la educación, no es lo mismo las clases virtuales que las clases presenciales, no es lo mismo solamente recibir la comunión espiritual, ¿verdad?, que la comunión sacramental. De ahí también resaltamos otro problema sobre el deterioro social y la violencia contra la mujer, ¿verdad? Últimamente se ha evidenciado eso, cuántas mujeres han muerto de forma violenta. Y de igual manera, pues los conflictos en los dos municipios de Nahualá, Iztahuacán, como también en Tajumulco e Ixchihuán, en San Marcos. De ahí que hemos hecho pues un llamado a la paz y a la reconciliación a los habitantes y pedir que las autoridades responsables pues ejerzan su mandato constitucional para favorecer la solución del problema. Ciertamente sabemos que no es solo el problema territorial, ¿verdad? Sino que ya es un problema en algún lugar del control del agua, pero lamentablemente es también un control de territorio de parte de los que cultivan la amapola y del narcotráfico. Entonces, eso es lo que lo vuelve más complicado, ciertamente. Y luego quizá lo que tiene que ver con el análisis coyuntural, el número 6, sobre el deterioro de la democracia y la aplicación de la justicia debido a la corrupción que se ha hecho cada vez más evidente y el inicio del proceso electoral. En este contexto se torna complejo, decimos, y provoca, ¿verdad?, escepticismo y desconfianza en el país. No obstante, pues creemos en la posibilidad de la democracia como sistema de gobierno que evite la centralización y la manipulación del poder. Es posible promover aún en estas circunstancias un proceso honesto y transparente. Hemos de actuar de tal manera que tanto electores como candidatos busquemos el bien común, ¿no? Que debe ser eso, el fin, y no cómo enriquecerse o cómo seguir, ¿verdad?, controlando el poder. Sabemos que es una situación difícil, pero no podemos, ¿cierto?, perder la esperanza. Después quiero compartir con ustedes también algunos desafíos expresados en el boletín El poder de mi voto consciente, que la diócesis de San Marcos desde julio del año pasado viene publicando 4 boletines para formar conciencia ciudadana por un voto responsable, ¿verdad?, en colaboración con la Pastoral de la Tierra de la diócesis de San Marcos, la Fundación Ecuménica Guatemalteca Esperanza y Fraternidad ESFRA, Fundación Tierra Nuestra y Asociación Mayamam de Investigación y Desarrollo pues, de San Marcos. Entonces ahí hemos venido publicando algunos temas, hasta ahora han sido 4 y en esos hemos pues abordado justamente el primer tema del primer boletín de julio del año pasado fue sobre el bien común, luego el tema de la democracia, el tercero de la democracia y el bien común, y el cuarto, que hace poco salió a luz, derecho de participación y corresponsabilidad. Entonces, aquí mencionamos algunos desafíos de esa realidad. El aumento de la desnutrición crónica, ¿verdad?, en niños menores de 5 años es alarmante en Guatemala. En la población escolar se encuentran porcentajes más altos en niños de origen indígena y de áreas rurales. Guatemala es el 6º país del mundo con peores índices de malnutrición infantil. De igual manera decimos allí, casi la mitad de los niños en Guatemala sufre de desnutrición crónica y sabemos que eso afecta para toda la vida.
y las niñas indígenas pueden medir hasta 14 centímetros menos que la medida de su edad debido a la insuficiencia alimentaria crónica. Situaciones muy difíciles, como una persona pobre tiene 38 veces menos posibilidades de acceder a la universidad. Las mujeres y la población indígena tienen 3 veces menos representación en diputaciones con respecto al tamaño de su población. Y luego mencionamos también que un dato alarmante que lo dio el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales es que más del 90% de agua tienen contaminación bacteriológica, incluso residuos fecales provocando enfermedades diarreicas, según pues Servicios para el Desarrollo. Preocupa pues también grandemente las grandes cantidades de agua que necesitan los megacultivos o para el tema de la minería, lo cual ha causado pues conflictividad social por el desvío parcial o total de algunos ríos para plantaciones de caña de azúcar o la palma africana, como está sucediendo en el municipio de La Blanca, ¿verdad? En la costa marquense. Por otra parte, está la contaminación con químicos, ¿verdad? Peligrosos, la tala inmoderada de árboles para expansión del cultivo y en época lluviosa, pues esas comunidades sufren de inundaciones. Luego, el boletín, el poder de mi voto por, consciente, ¿verdad? En el número 3 decimos que la democracia y sus instituciones atraviesan un grave problema de credibilidad, aceptación y apoyo y tienen hoy muy malas calificaciones de la ciudadanía. Guatemala ha retrocedido en las principales mediciones sobre progreso social, desarrollo sostenible, nutrición infantil, desarrollo humano, democracia y gobernanza, por mencionar algunos. Los actores de la democracia en las instituciones han desviado su gestión hacia la corrupción, como bien lo sabemos, y su enriquecimiento ilícito, y no hay presupuesto de inversión social. Puedo resumir en una frase lo que decimos en el boletín del poder de mi voto consciente, que en la realidad que vivimos se refleja cómo el predominio de privilegios para una minoría significa discriminación, opresión, hambre y muerte para muchas personas. Bueno, eso ya Fran Larrue, pues es el especialista del tema de la realidad y del contexto más inmediato, ¿verdad? En este año electoral. De mi parte, paso a un segundo aspecto sobre las esperanzas, ¿verdad? Sueños y resistencia pacífica. Recuerdo aquí lo que ha dicho el Papa Francisco, que la esperanza sorprende y abre horizontes, nos hace soñar lo inimaginable y lo realiza, en un mensaje del 28 de diciembre de 2016. Y mientras hay vida, hay esperanza, dice un dicho popular. Y dice él, y es verdad también lo contrario. Mientras hay esperanza, hay vida, como lo dijo un 31 de mayo del 2017. Ciertamente estamos en un año electoral difícil y complejo, pero no podemos dejarnos llevar por el escepticismo, el desaliento, ser indiferentes ante los retos y desafíos de la realidad que vivimos. Tampoco podemos resignarnos ni quedarnos de brazos cruzados, sino que desde la fe, quienes somos creyentes, pues estamos llamados a creer y esperar contra toda esperanza, como afirma San Pablo en su carta a los Romanos 4:18. Abraham creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos. Abraham creyó contra toda esperanza humana, pues sabía que las promesas venían de Dios,
que es fiel a su alianza. Por tal motivo, pues este año electoral es una nueva oportunidad para soñar juntos con una Guatemala distinta, más justa, solidaria y fraterna, ¿verdad? Como quisiéramos que fuera así, pero lamentablemente las condiciones actuales no nos permiten soñar tanto. Y una de las opciones, pues, es superar prejuicios acerca de que la política es sucia y degradante y apostar por el verdadero alcance de la política como búsqueda social del bien común. Y tal como nos lo recuerda el Papa Francisco en la Alegría del Evangelio 205, la política tan denigrada es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Cuando ese es el criterio, lamentablemente no se tiene ese criterio. Ruego al Señor, dice el Papa, ¿no? Que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Y ahí sí, en eso creo que podemos, ¿verdad? Nosotros incidir. Y luego en su encíclica sobre todos hermanos, Tutti Fratelli, en número 154, dice el Papa Francisco que hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. De ahí creo yo que sí podemos incidir, ¿no? En aquellos católicos o cristianos que participan en la vida política, que lo hagan, por supuesto, no para seguir la corrupción y la impunidad de otros, sino para hacer un cambio de esas actitudes, ¿verdad?, del pasado. Pero igual, yo dije ayer en la homilía aquí de San Marcos de que también no pueden participar indistintamente en cualquier partido político que se les invite a participar, sino que aquel partido que promueva la pena de muerte o el aborto, pues que atente contra la vida, pues un cristiano, y puede ser un pastor evangélico, ¿verdad? Un católico, menos debería participar. Y mencionaba también cómo lamentablemente las leyes, ¿verdad? Se tergiversan y cambian muchas veces, porque, y se pasa a veces de un extremo al otro, de ufanarse el Guatemala, el gobierno, de ser un país pro vida, pues ahora es un país que se enfila más bien a querer retomar esa pena de muerte, ¿no? Y es una pena todo eso que ciertamente nos está pasando. Después, el Papa Francisco, en la Alegría del Evangelio 218, también menciona las reivindicaciones sociales que tienen que ver con la distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres y los derechos humanos no pueden ser sofocados con el pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz de los que controlan el poder político o económico, digamos. La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. Cuando estos valores se ven afectados, es necesaria una voz profética. Y aquí está, creo, ¿verdad?, nuestra misión y la responsabilidad nuestra. Por otra parte, en el Catecismo de la Iglesia Católica, al referirse a la responsabilidad y participación de los ciudadanos católicos en la vida pública, ofrece estas orientaciones. En el número 1915 dice, ¿no? Los ciudadanos deben, cuanto sea posible, tomar parte activa en la vida pública. Las modalidades de esta participación pueden variar de un país a otro o de una cultura a otra. Es de alabar la conducta de las naciones en las que la mayor parte posible de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública. En el otro número, 1916, dice,
que la participación de todos en la promoción del bien común implica, como todo deber ético, una conversión renovada sin cesar de los miembros de la sociedad. El fraude y otros subterfugios mediante los cuales algunos escapan a la obligación de la ley y a las prescripciones del deber social, deben ser firmemente condenados por incompatibles con las exigencias de la justicia. Entonces, estas son orientaciones, ¿verdad?, de la doctrina social de la Iglesia y también del catecismo de la Iglesia Católica. Es preciso ocuparse del desarrollo de instituciones que mejoren las condiciones de la vida humana. Y en el otro número, 1917, dice, ¿no? Corresponde a los que ejercen la autoridad reafirmar los valores que engendran confianza en los miembros del grupo y los estimulan a ponerse al servicio de sus semejantes. La participación comienza por la educación y la cultura. Podemos pensar con razón que la suerte futura de la humanidad está en manos de aquellos que sean capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar. Y ahí digo esperar, ¿verdad? Contra toda esperanza. Y por supuesto, sin ser ingenuos, sino una esperanza pues activa y profética, ¿no? Que nos ayude de verdad a que las cosas sean mejores en este país. Señor, Y bueno, muchas luego, gracias. Y necesitamos ya ir por razones de tiempo, que nos haga el favor de ir ya presentándonos la conclusión. Muchísimas gracias ahora por su participación y pues tiene un minuto para poder cerrar su bueno, presentación. vamos a la última lámina entonces. Mucho gusto. Ahí la última me parece. Ahí menciono yo que como creyentes también debemos orar y comprometernos por un proceso electoral, ¿verdad?, transparente, sin violencia y sin fraudes, que nos interesemos en conocer los planes de gobierno, que no sean demagógicos y con promesas incumplidas, sino que responda a los grandes retos y desafíos que deben ser atendidos para un desarrollo integral. Comprometerse a disminuir las grandes desigualdades sociales existentes, informarnos con objetividad sobre los ofrecimientos de los partidos políticos, quiénes son sus líderes, cuál ha sido, ¿verdad?, la trayectoria de algunos de ellos. De igual manera, es importante, pues, que los candidatos no estén implicados en el narcotráfico y en el crimen organizado, como lo ha recordado el cardenal Álvaro Ramazzini, ¿verdad?, en la conferencia de prensa que hizo Convergencia, la resistencia pacífica o no violenta. Esperamos, pues, que el proceso electoral sea vivido como una verdadera fiesta cívica, como suele decirse, que se respete la voluntad popular y que quienes ganen las elecciones, pues, que cumplan, ¿verdad?, con las promesas de la campaña política que ha sido un déficit de todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos años. Bueno, pues gracias por la paciencia y la escucha. Muchísimas gracias, Monseñor Bernabé, por toda su exposición y por toda la temática que estamos viendo y que nos da para reflexionar y seguir, ¿verdad? Nosotras también reflexionando ese voto consciente. Muchas gracias. Vamos a encender las luces para que nos veamos. Tenemos previsto terminar a las 5 de la tarde, entonces vamos a dejar ahora unos minutos para poder hacer ese diálogo y ese intercambio. Vamos a contarles a quienes están en las redes, vamos a hacer ahorita una miradita así general de quienes estamos acá. Vamos a voltear la cámara para que quienes están a través de Zoom y a través de Facebook puedan ver a las personas que están acá. Entonces vamos a saludar los que estamos aquí, vamos a saludar a quienes nos ven desde las cámaras, ¿verdad? Un saludo ahí a Monseñor que también nos está viendo. Muchas gracias ahora por la iluminación creyente. Estamos aquí, las personas que estamos desde Confregua, ahí ese
una pasadita ahí de la cámara para que Monseñor y quienes están también conectados a través de Facebook y de Zoom, pues nos vean, y yo voy a preguntar cuántas personas tenemos conectadas o cuántas pantallas tenemos en Zoom para poder saludar a estas hermanas y hermanos. Tenemos 73 pantallas, ¿verdad? A veces hay más de una persona conectada en Zoom, así es que un saludo a esas 73 personas en Zoom. ¿Y tenemos cuántas personas en Facebook? Y 50 en el Facebook de Confregua, pero también hay otras cuentas de Facebook conectadas. Entonces, pues así estamos, ¿verdad? Compartiendo entre quienes están a través del Zoom, quienes están a través de Facebook y quienes estamos aquí, que aquí, por cierto, hay un cafecito por ahí por si quieren tomarse el cafecito también, ¿verdad? No se vayan a levantar todas y todos al mismo tiempo para que podamos dialogar. Antes de que preparemos aquí y de dar la palabra aquí para estas preguntas, estos cuestionamientos, solo les voy a recordar las reglas del juego a quienes estamos aquí. Quienes estamos aquí y queremos intervenir, tenemos 1 minuto, máximo 1 minuto y medio, ¿verdad? Si queremos dar una charla más grande, nos avisan, nos pasan su nombre y los invitamos para que tengan sus 25 minutos, ¿verdad? Entonces, 1 minuto, 1 minuto y medio máximo para la pregunta o el comentario, ¿verdad? Vamos a dar 3 participaciones para quienes estamos aquí, para hacerlas a viva voz. Quienes no logren, por favor, nos dejan esas preguntas o comentarios escritas porque nos van a nosotros a servir y nos comprometemos a pasarlas, ya sea si son para Frank las preguntas o para Monseñor o los comentarios, nosotros se los vamos a pasar. Entonces les pedimos que las escriban. Igual si van a hablarlas, si van a levantar la mano, también escríbanlas para recordar que es 1 minuto y medio máximo. También vamos a abrir para quienes están en Zoom la participación, ¿verdad? Vamos a abrir una participación para quienes están en Zoom por si quieren también utilizar ese minuto, 1 minuto y medio para expresar a viva voz su pregunta. Entonces las primeras que han llegado son para Frank. En primera, Frank, agradecen, ¿verdad? La importante disertación que tú has brindado ahora porque orienta ante el proceso que estamos por vivir, refiriéndose al proceso electoral, y por ende no solamente orienta a quienes estamos, sino da la oportunidad de orientar a otras personas. Y luego hay un par de preguntas que son bastante directas para Frank. Una es, Frank, ¿cómo ves las alianzas de parte de la izquierda y qué perspectivas tiene? Esa es una pregunta. Y la otra que es son 2, pero están relacionadas, que tienen que ver con ¿qué crees tú que se puede resolver? ¿Cómo crees tú que se puede resolver el caso de Jordán Rodas a nivel nacional, ¿verdad? ¿Cómo resolver para su participación? ¿O qué le queda al MLP para que se logre esa inscripción? Y como personas de fe, ¿cómo deberíamos y si deberíamos de apoyar? Entonces esas son las 2 preguntas. Igual, por favor, lo más concreto para poder dar chance al compartir. Con mucho gusto y rapidísimo. Yo sí creo que este proceso electoral, como decía, tiene sus anomalías porque la gente que lo está dirigiendo, tanto el Tribunal Supremo Electoral como los que están atrás, tienen ya un pronóstico de qué es lo que quieren y a dónde van. O sea, yo sigo creyendo que hay que participar, comparto, como decía Monseñor Bernabé, la esperanza hay que tenerla a pesar de toda desesperanza, digamos, y hay que participar y hay que entrarle. Pero sí hay que entender de que estamos nadando contra la corriente y que el esfuerzo del pueblo de Guatemala va a ser grande. Entonces, ¿cuál es la respuesta que hay que tener, creo yo? Especialmente es una respuesta de denuncia. Miren, la Convergencia Nacional por la Resistencia ha dado esa muestra, que dicho sea paso, yo creo que es un paso importante que habría que llevarlo a las diferentes diócesis y a la pastoral social de cada diócesis, que es una recomendación que yo daría tanto a Monseñor Ramazzini como a todos los que estamos en la Convergencia, es cómo hacer de algo de este movimiento nacional una expresión local también. Esto es muy importante. Pero efectivamente, que no se vayan a dar las elecciones sin que podamos levantar nuestra voz.
Y esto sí es importantísimo. O sea, y ahí en estas elecciones la primera pregunta es por cómo se da la unidad a la izquierda. Yo soy muy crítico, yo me considero una persona de izquierda y sin embargo soy muy crítico de que hoy tenemos por lo menos 4 partidos más o menos de izquierda que no lograron unificar su candidato presidencial, que era lo mínimo que uno hubiera querido. Tal vez los listados de diputado no se podía o de alcalde, pero por lo menos simbólicamente unificar. Yo cuando fui relator de Naciones Unidas me tocó ir a Uruguay, a varios países del mundo, pero en Uruguay me tocó ver la ley de libertad de comunicación y de telecomunicaciones de Uruguay. Y es interesante, lo hice durante el gobierno de Pepe Mujica, que fue un hombre maravilloso, creo yo. Hay líderes de izquierda que también se corrompen, ¿va? Si no, hay que ver a Daniel Ortega. Pero hay gente que se mantiene incólume. Me parece que el gobierno de Mujica dejó una lección y dejó un camino. Pero fue producto del Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio era una coalición que por muchos años trabajó con una diversidad de partidos muy grande, del centro hacia la izquierda, pero algunos con profundas diferencias sobre el tema fiscal, dónde invertir, cuál es la prioridad. Y yo me encontré que habían logrado consensos. Uno de los planes que me tocó evaluar por ser de internet fue un plan que se llamaba el Plan Ceibal. Ellos lograron hacer de cada escuela pública un servidor de internet en Wi-Fi. Los niños tenían internet gratuito y hasta los padres de familia si se acercaban a las 400 metros a la redonda de la escuela. Esto no es poca cosa. Tenían una biblioteca centralizada electrónica que le daba igualdad de acceso a libros a todos los niños, desde la escuela más grande en Montevideo, en la capital, hasta la escuela más rural. Estos son consensos que lograron. Ay, la gente me critica, ay, es que Uruguay es fácil porque son 3,5 millones de habitantes. No, le digo, no es el tamaño de la población, es la decisión política que hubo. Una decisión siempre es difícil, sea chiquito, sea grande el país. Ahí la dejo. Yo sí creo que hay un desafío, le agrego un desafío más. ¿Qué pasa si no inscriben al MLP? Los demás partidos van a seguir adelante igual, van a estar dispuestos a ir a las elecciones y no decir nada y participar como que si nada pasó. No sé, a mí me costaría mucho. La segunda pregunta rápidamente, ¿qué opciones le quedan al MLP? Y ojo que yo no estoy haciendo campaña, insisto que mi campaña es porque mantengamos la transparencia del proceso, que no permitamos que nos lo roben el proceso electoral en su conjunto. Yo sí creo que es importante exigir que inscriban, porque no había razón, o sea, hay candidatos como el de Esquipulitas San Marcos, Esquipula San Pedro, Esquipulas, ¿cómo se llama San Marcos? Donde él dijo, yo soy narco y de todos modos me inscribo, ¿y qué? El alcalde, ¿va? Estos son los palo que gordo. están prohibiendo que se inscriban, que no deberían de estar inscritos. O Valdizón, o Jimmy Morales, o gente que abiertamente han sido corruptos y se están inscribiendo. Pero ahí ni ellos dicen nada, ni la sociedad. Todo el mundo se ríe, pero no protestamos. Sin embargo, quieren eliminar a Jordán Rodas, que tuvo una muy buena labor como procurador y donde no había razón para hacerlo. ¿Qué camino les queda? Bueno, un camino sería hacer una asamblea y elegir a otro. Yo no me escuchan ellos a mí, ni mucho menos, pero yo les recomendaría que no, porque eso es darse por vencidos. Es dejar que el Tribunal Supremo Electoral escoja a quién dejan pasar y a quién no. Y lo segundo es que yo sí creo que hay que insistir en el registro de Jordán. Ellos tienen, pues ya presentaron un amparo, veremos el camino del amparo. Pero estos amparos caminan, sí, solo se ve una reacción masiva en la población. Si no se ve una reacción masiva de la población, no les van a dar trámite ni les van a lograr hacer eso. Entonces yo también creo que está en la población en general el detener esta injusticia. Claro, la gente ya está diciendo, bueno, si no llegan ellos, va a haber que escoger entre los otros. Pues sí, pero eso es conformismo, eso es conformarnos. Yo creo que lo que está en debate, si no permiten la inscripción del MLP, hay que decirlo, es la legitimidad de las elecciones. No porque yo diga que ellos deben llegar, porque de repente no ganan, pero lo que sí es cierto es que deben de tener el derecho de competir en igualdad. Y si no los inscriben, ¿dónde está la legitimidad de este proceso electoral? Y creo que eso es lo que nosotros deberíamos de cuestionar. Muchas gracias, Frank.
Vamos a ver cómo estamos aquí. ¿Hay preguntas para Franco, para Monseñor? Por favor, vamos a dar 3. Pueden levantar la mano. Si no hay, entonces voy a dar paso a la siguiente pregunta que tenemos en redes sociales. Tenemos una persona aquí y ahí vamos a cerrar entonces acá. Voy a preguntar si en Zoom tenemos alguna persona que quiera hacer alguna pregunta o comentario. Y entonces viene la pregunta para Monseñor Bernabé Sagastume. Monseñor, con la calidad de candidatos que hay, ¿usted cree que será suficiente llamar al voto consciente? Bueno, no, la situación es muy complicada, pero ese es el esfuerzo de formación ciudadana que a través del poder del voto consciente, justamente se puso así ese boletín, porque creemos que el voto tiene un poder, pero cuando se vota con mucha responsabilidad. Y para eso es preciso crear esa conciencia ciudadana para evitar lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Que se han comprado voluntades por regalos, por cancioncitas, la gente vota, ¿verdad? Por estas personas. Y claro que hay muchas más cosas que hay que hacer, pero es lo que nosotros desde la diócesis y con otras organizaciones estamos haciendo, ¿no? Este esfuerzo para una formación de conciencia ciudadana para un voto consciente, pues, y responsable. Esa es la pregunta que hay acá en la sala de Inconfregua. La pregunta es, ¿la ley de transfugismo aplica a personas que en años anteriores habían sido de un partido y ahora se inscribieron con otro? Por ejemplo, el de Alfonso Portillo, que yo creo que pertenecía al FRG y ahora se inscribe con Viva. Gracias. Sí, efectivamente, aquí de nuevo es una aplicación muy subjetiva de la ley. Y yo sí creo que esa ley de transfugismo habría que revisarla porque es importante que durante un mismo periodo de 4 años un diputado o diputada no puedan cambiarse de partido. Yo creo que para otro periodo sería posible porque pues, una persona siempre puede reconsiderar si el partido en el que estaban jugó un papel importante o cambió. Pero igual está la ley y efectivamente se aplica subjetivamente y no se le aplica por igual a todos. Y yo sí creo que este es otro de los temas. Y agregaría otro, que es el de campaña anticipada, que dijimos. El de campaña anticipada se lo quieren aplicar a unos y no se lo quieren aplicar a otros. Y a mí eso sí me parece equivocado. Y me permitiría agregar en lo que decía Monseñor Bernabé del voto consciente y no dejarse comprar el voto, digamos, o engañar por cancioncitas o por música o por promesas falsas o comprar los regalos, digamos, es que parte de la verificación que debe hacer la sociedad civil y que estamos llamando a hacerla a través de Guatemala Verifica, es que las comunidades nos documenten a nivel municipal qué son los regalos que se dan, porque eso tiene un costo. Hay candidatos a alcalde que llevan tamales para toda la gente en un meeting. Eso tiene un valor. O que llevan un conjunto de marimba y tienen concierto toda la tarde, llevan una gran tarima, equipo de sonido. Hay candidatos a diputado que llegan en helicóptero. ¿De quién es ese helicóptero? Si alguien toma las placas o el número de registro, todo eso tiene un Frank, costo. disculpa que te interrumpa. Solo aprovechando que estás dando esa respuesta, preguntan cómo y a dónde se pueden denunciar estos fraudes electorales, aprovechando que estás en Efectivamente, vamos a dejar aquí con Fregua y con Centinelas tenemos un correo, el info@guateverifica.org, pero lo dejaríamos por escrito para que aquí se comparta para poder recibir toda esta información, porque lo que queremos es ir llevando un banco de datos que garanticen la transparencia del proceso. Repetilo lo vamos a escribir ahí en el chat.
Es info@guatemala.verifica.org. Muchas gracias, perdón, te corté un poquito ahí, pero quería aprovechar que estabas tocando esa temática para preguntar de una vez a dónde denuncian estos ejemplos que tú colocabas ahora. Nos interesa mucho esto de la corrupción, digamos, quienes andan regalando que cubetas, que gorras, que camisetas, pero especialmente cosas más. Algunos están dando comida, están dando, como decía yo, almuerzos o todo, pero también en los actos de violencia. Hay actos de intimidación, hay actos intimidatorios. Eso también es importante. ¿Dónde hay amenazas? ¿Dónde hay miedo? ¿Dónde hay intimidación? Muy bien, muchas gracias, Frank. Estamos, como siempre, el tiempo hay que batallar con eso, ¿verdad? Para quienes tienen preguntas y no logramos hacerlas a viva voz y comentarios, yo quiero pedirles que las pasemos, cuando terminemos las dejemos aquí en la mesa, porque les prometemos que se las vamos a hacer llegar a Frank o a Monseñor y les vamos a responder. Entonces, con la pregunta dejan su correo electrónico, por favor, para poder hacer esa respuesta. Y yo solo quiero dejar una última pregunta que por el tiempo igual vamos a pedirle a Frank que nos ayude con responder. Es a responder para después, porque ahora vamos a ir ya como cerrando, pero quiero dejar hecha la pregunta. Es cada 4 años nos topamos en que no se han hecho las reformas de segunda generación, en donde estamos en relación de desventaja, porque no hacer acción, propuesta y movilización para que eso sea más estratégico y no toparnos con la misma, estoy leyendo un poco mal, voy a tratar de leerla otra vez. Cada 4 años nos topamos en que no se han hecho las reformas de segunda generación, en donde estamos en relación de desventaja. ¿Por qué no hacer acción, propuesta y movilización para que eso sea más estratégico y no toparnos con la misma situación? Esa pregunta, si la querés responder así concretísimamente. Concretísimamente. No solo las de segunda generación no se han hecho, sino estamos retrocediendo las de primera generación. Nosotros como CONAREP, que es la Convergencia Nacional por la Reforma Política, que hemos estado velando por la reforma a la ley electoral, logramos unas pequeñísimas reformas a la ley electoral en el 2016, que fue producto de la movilización de todo el mundo ese año, que tenía que ver con la transparencia de fondos, que es la que quieren cambiar y liberalizar, y tenía que ver con el control de los medios de comunicación para la publicidad electoral. Por eso es que los medios estaban molestos, que había que inscribirse. Decían que fue un gran fracaso, pues no es cierto. No es un gran fracaso, sino no pudieron aplicar. Pero hay partes de la reforma que nosotros insistíamos que no se lograron y siguen siendo válidos. ¿Dónde está la representatividad de la población? Nosotros queremos que las listas de candidatos tengan el mismo proporción de población indígena que el municipio donde se están proponiendo o el departamento donde un listado de diputados, digamos, en Quetzaltenango, en Sololá o en Chiquimula, debe como listado tener la proporción de población que hay socialmente en el departamento. Eso no se da. Y lo segundo es dónde está la equidad de género. ¿Dónde está la igualdad de hombres y mujeres que participen mitad en el listado, digamos? No solo por el género, sino buscando a la gente calificada, pero efectivamente que respetemos esa representatividad de la población. Esas son demandas que no logramos, que ni siquiera quiso el Congreso entrar a contemplar y que hoy sí debemos de exigir y de insistir. Muchas gracias, Frank. Bueno, hoy hemos tenido entonces un aplauso, por favor, para Frank Larrué. Monseñor Bernabé Sagastume, por favor, con este aplauso reciban nuestro agradecimiento por estar hoy acá. Creo que nos han puesto sobre todo 2 temas clave en este momento de año electoral en el país. Uno es el llamado al voto consciente que ya nos planteaba Monseñor, ¿verdad? La importancia de ese llamado al voto consciente, a no votar por corruptos, por gente vinculada a temas de corrupción, de violencia, de impunidad, y el otro es el tema de la observación, ¿verdad? De la observación de cuando se vota, pero hay que observar desde ya el proceso electoral. Y bueno, lo observamos, pero no observamos y nos quedamos calladitos, ¿verdad? O calladitas. Observamos
y denunciamos. Y ahí ya nos dejaba Frank un correo electrónico. Vamos a volverlo a recordar ahora que les enviemos la presentación de Monseñor, que también la podemos compartir. Y entonces es un llamado a observar el proceso y denunciar. ¿Y qué observamos? Ya nos ponía algunos ejemplos, pero este es el primer tema o la primera oportunidad que hablamos. Vamos a seguir hablando de este tema. Y hoy queremos entonces agradecer a quienes están acá, que ya mencionamos las cantidades de personas que tenemos. Me decía también Sor Lidia que hay 48 personas que estuvieron conectadas a través del Facebook de JPIC con Fregua, otra de las organizadoras de este momento de análisis. Entonces les queremos agradecer. Yo le voy a dar el tiempo a Sor Ligia para que ella cierre, pero yo solamente quiero robarles 2 minutos más para contarles que en este contexto, la otra semana que inicia el tema de la cuaresma, el miércoles de ceniza, queremos tener una acción importante en el miércoles de ceniza, justamente a un año del encarcelamiento injusto de Virginia La Parra, estas persecuciones injustas. Y va a ser una oración que queremos hacer frente a Torre de Tribunales a las 10:30 de la mañana, presencial, el otro miércoles, en el contexto del miércoles de ceniza. Ojalá que puedan acompañarnos quienes están acá a las 10:30 frente a la Torre de Tribunales. Muchas gracias a ustedes, les felicitamos por venir. Me piden allá, ¿sí? Saludos, entonces le envían al padre Cirilo, hay varias muestras de saludos ahí, varias expresiones de saludos al padre Cirilo, y quizás le pedimos también a él que nos dé unas palabritas si quisiera. Eso sí. Fieri. Muy buenas tardes a todas y a todos, y a los que están a través de Facebook, de Zoom o de qué. Aquí presencial. Pues muchas gracias, me alegra mucho que después de muchos meses y años quizá de semivacación de estos sagrados lugares, pues hoy que no tenía nada que hacer, vine a pasar el tiempo aquí. No, pero es una alegría grande porque muchas veces estuve, muchas veces acompañamos, muchas locuras hicimos, pero me alegra mucho, sobre todo que todo es gente desconocida, todos son gente nueva generación. No, antes ahí decían que la segunda generación, estos son la cuarta generación. No, me alegra mucho que sigamos en esta línea que ha sido muy de Confregua, de sensibilización social, de solidaridad con la causa de los últimos, de compromiso con aquellos que son los más excluidos. Me alegra muchísimo y que como vida religiosa seamos testigos de la vida, testigos del Dios, del amor, de la ternura y no de la ley. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, Cirilo. Gracias. Estás igual que hace 40 años. Gracias. Ánimo, Cirilo. Ánimo en todo. Frank está igual que hace 40 años. Igual bueno. Estás. Vale, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno. Sabemos que de este primer análisis, después viene la carta de Confregua, ¿verdad? Donde la luz y la esperanza se hace llegar a cada uno de ustedes, entonces la van a recibir el próximo mes. Entonces, muchísimas gracias por su participación, tanto a los del Zoom, a los de Facebook, a los de JPIC y también aquí presencial. Una de las cosas importantes, ¿verdad?, es que transmitamos esa esperanza en ese voto, en las redes donde estemos, porque es importante sacar de la indiferencia a nuestra gente, ¿verdad? Que el voto sea consciente y responsable y también estar al tanto de lo que está pasando, ¿verdad? Y como decíamos, la verificación. Es importante saber qué está pasando en mi lugar acerca de estas elecciones. Por tanto, los ojos, los oídos y el corazón bien abiertos. Muchísimas gracias y los esperamos el próximo análisis el segundo lunes del mes. Es el mismo 13 de marzo. Así que invitados, invitadas todas, muchísimas gracias y que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a tomar cafecito los que estamos aquí presencial y para ustedes también allá. Un aplauso a los que están y muchas gracias a quienes se conectaron a través del Zoom, a través del Facebook.
Y aquí aprovechando la despedida, pues decirles que si alguien no ha recibido la Carta de la Luz y la Esperanza o quiere recibir información de manera más directa, pueden dejar aquí en la mesa su correo electrónico, ¿verdad? Muchas gracias a todas y a todos.